El camino más fácil y cómodo. Compañeros, todos venimos con un camino cómodo y seguro, que era el alcohol, que era la droga. El dilema es la sustitución, ¿no? Cuando realmente llegamos al concepto del único lugar que relativamente puede ser seguro, cuando empiezas realmente a entender qué es la comodidad y qué es la seguridad. Cuando encuentras, entre comillas, quiero hablar del concepto del factor X, voy a tratar de proponer y de promulgar y de evangelizar. El factor X quedó muy olvidado. Se me hace como más neutral, como más amplio, ¿no? El concepto en realidad es súper comprensible, porque hoy estuve viendo pues un tema que relativamente estoy preparado, basado en la providencia. No sé ustedes, pero yo también me confundí en su momento, creyendo que la divina providencia y la Santísima Trinidad era lo mismo, y no. Resulta que es total y absolutamente diferente. Y es cuando empiezas realmente a tener ese crecimiento, ¿no? Cuando ya realmente disciernes la diferencia, porque te interesa la diferencia. Porque en realidad la gente que cree que lo que sabe, pues ya lo sabe y no necesita aprenderlo. Hay un libro por ahí que el gran padrino Esteban, quién sabe dónde chingado lo dejó ni lo leyó, que se llama El Cuarto Camino de Ouspensky. Y dice Ouspensky que el ser humano debe de aprender lo que cree que ya sabe. Y es imposible para que el alcohólico entienda esto, ¿no? Él no cree que sabe, él está seguro que sabe. Y empiezas que ese es el gran problema de muchos, ¿no? Esos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Estar absolutamente seguro de lo que no se sabe absolutamente nada, cabrón. Porque yo no he conocido a un alcohólico que no se suba a tribuna y nos diga, esto es así, esto es así. Y empiezas a ver que inclusive te dicen qué y cómo es Dios, ¿no? Fíjense la gran blasfemia, ¿no? Cuando empecé yo realmente a indagar, a cuestionar qué puede ser realmente Dios, no lo que yo pienso o yo digo, ¿no? Porque en realidad quiero aclarar que Dios no tiene un acta de nacimiento. Dios es conciencia, es espíritu, es vida, es leyes de la naturaleza, es presencia, es esencia, es todo. Cuando empiezas realmente a entender este gran filtro, que realmente tiende a ser ese camino, ¿no? Porque los extractos de Alcohólicos Anónimos son 100% religiosos, pero los que tienen el prejuicio que ni saben lo que dicen, esto no es religioso, esto es espiritual, ni siquiera saben la diferencia entre religión y espiritualidad. Así de fácil, yo lo he comprobado porque siempre desde el principio les preguntaba a los que oía que decían eso y les decía, a ver, explícame qué diferencia tiene religión de espiritualidad. Y nunca nadie me supo decir, me evadía, ¿no? Sacaban otras pláticas. Cuando empecé realmente esa búsqueda, porque dice el 5º capítulo, hay un Dios, hay uno que tiene el poder, Dios, ojalá y lo encuentres. Y los incisos lo aclara, ¿eh? Los incisos del 5º capítulo han cambiado, pero originalmente decía que Dios puede y podría si le buscamos, no si le pedimos. Como, ¿qué es pedir? Religión. ¿Y qué es la búsqueda? La espiritualidad. Cuando empiezas a tener el significado espiritual, religioso o del dominio común, Dios en el ámbito espiritual es divina inteligencia observadora en silencio. Dios es divina inmaculada y omnipotente sabiduría. Divina, inmaculada y omnipotente sabiduría. Yo no mencioné concepción, güey. Concebir a Dios, o es lo que tú quieres escuchar. Concebir a Dios lo dice el libro de Alcohólicos Anónimos, llega a la mayoría de edad, en el tema de Alcohólicos Anónimos visto por la religión. O sea, concebir a Dios, dice el padre Guardolin, es comprender e igualarse a Dios.
Y ahí entra mi gran padrino de padrinos, San Agustín Hipona, que dice, si comprendes a Dios o si concibes a Dios, ese no es Dios. Porque Dios es incomprensible, es inescrutable. Dios es el gran conocido desconocido, fíjense el término. Dios es el lugar que le damos, es en donde estamos, ese es el término. Es el nombre que le damos en el lugar donde estamos. Dios no es inalcanzable, Dios es inevitable. Dios no escucha lo que dices, Dios escucha lo que sientes. Dios es quien quiera vivirlo, quien quiera sentirlo y quien quiera vivirlo. ¿Por qué, padrino? Porque William James dice que en la medida en la que das, en la forma en la que das y en la cantidad en la que das, en esa cantidad, en esa manera y en esa forma eres Dios. A ver, repite. Ahí va. Dios es quien quiera vivirlo, quien quiera sentirlo y quien quiera hacerlo. ¿Y cómo se manifiesta? Lo acabo de decir. Lo dice William James en el libro de las variedades de la experiencia religiosa cuando menciona, en la medida en la que das, en la cantidad en la que das y en la manera en que lo das, en esa forma, en esa manera y en esa cantidad eres Dios. Ya entiendas, ahora sí entendí. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Porque ustedes van a seguir con sus pinches prejuicios de decir, no, Dios me va a cumplir el milagro. No, Dios no te va a dar más que pura riata. Él es un servidor, no un sirviente. El tercer paso, compañeros, es de los más incomprendidos porque es el más importante, ¿no? El tercer paso tiene un requisito, en realidad, soltar sin condicionar. Y ahí dices, no, yo nunca entendí el concepto real del tercer paso, ¿no? Soltar sin condicionar. Pero el alcohólico todavía se deja ir por el complejo que compró de fe que dice, que menciona. Fe no es creer que porque si rezaste o oraste, Dios te lo va a cumplir. Eso se llama soborno. Cuando empiezas a entender el concepto, como lo estaba compartiendo, de Dios, Dios menciona el doctor Carl Gustav Jung que es el sí mismo, el sí mismo del espíritu que radica dentro de nosotros. Y menciona, es el dador de todas las cosas que radica dentro de nosotros. Y ahí entendí yo, así de repente, la clásica, que Dios no te va a dar lo que tú no te estás dando, güey. No te va a dar sabiduría, no te va a dar serenidad y no te va a dar valor. Esa oración de la serenidad, cuando abres tu mente, entiendes el concepto. Si le pides serenidad, agárrate, cabrón, porque te va a aventar unas putizas, te va a mandar personas conflictivas, te va a dar situaciones bien cabronas, te va a mandar un puño de tormentas emocionales para que aprendas a adquirir la serenidad. Y si tú le pides valor, igual, te va a mandar un chingo de situaciones que no te van a dar miedo, te van a dar terror, hasta que aprendas a adquirir el valor. ¿Qué es valor? Valor no es ausencia de miedo, valor es actuar a pesar del miedo. Y ahí empiezas a ver que es muy diferente el concepto. Cuando empiezas a entender el concepto de la sabiduría, tampoco te va a mandar sabiduría. Sabiduría significa saber qué hacer con lo que sabes, saber qué hacer con lo que te pasó, saber qué hacer con lo que hiciste y con lo que no hiciste, con lo que dijiste o con lo que no dijiste. Cuando empiezas a entrar en esa zona, o se puede decir camino, porque Jesús siempre decía algo que mucha gente no entiende qué significaba. El único libro que leía Jesús era la Torah, o Torah, como la conozcan ustedes, y Torah significa camino, verdad y vida. Y él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero él no se refería a él. Todos somos camino, verdad y vida. Yo tengo mi camino,
Tengo mi verdad y tengo mi vida. Pero la gente lo enfrascó así, ¿no? Porque así nos dice la religión. ¿Qué caso tendrían hacer para seguir el camino de Él? ¿Qué caso tendría para seguir la verdad de Él? ¿Y qué caso tendrían hacer para vivir la vida de Él? Porque por algo pues lo crucificaron, ¿no? ¿Quiere decir que todos deberíamos morir crucificados? Bueno, así lo entiendo yo, ¿verdad? Porque hay cosas que, pues, oye, así funciona mi cabeza. Cuando empiezas a entender realmente la necesidad de nombrar a Dios, el alcohólico tiene un Dios. Nadie llega sin un Dios. Cada quien tiene su Dios. A algunos es su esposa, a otros es el alcohol, a otros la droga, a otros la neurosis, la conducta, pero todos tenemos un Dios. Y ahí es cuando empiezas a entender por qué Jung decía, al ser humano le puedes quitar todos sus dioses siempre y cuando le des otros a cambio. Pero ¿quieres cambiar tu Dios? ¿Qué? Si el Dios de todos es permisivo, nomás funciona, y a veces cuando venimos al grupo, pero allá afuera, chinga su madre Dios, ¿no? Porque lo dice el sexto paso, ¿no? Que nosotros excluimos a Dios y decimos, en el alcohol sí entra, pero en lo demás ni madres, porque tú manipulas al Dios, ¿no? Crees inclusive que cuando oras o rezas, ya lo estás sobornando. Y cuando menos piensas, ya estás haciendo un intercambio. ¿O cuántas personas no hay que condicionan primero la acción de Dios que la de uno cuando dicen, ay Dios, si me haces este milagro, mira, como le hacen así por acá que besaban la cruz, te juro que dejo de tragar vino, pero primero hazme el milagro, ¿no? Porque cuando entiendes lo de la fe, cuando decía el gran San Pablo, ¿sí era San Pablo el que le picó la costilla y que no creyó? Sí era San Pablo, ¿verdad? Cuando le dijo, yo ver para creer. ¿Y qué es la fe? Fíjense, todo lo contrario, ese güey era igual que yo, ese cabrón de Santo Tomás, perdón, el evangelio gnóstico de Santo Tomás, pues era gnóstico. Gnóstico no es creyente. Y él fue la contraparte de la fe. La fe de la religión es creer sin ver. Pero la parte humana dice, no, yo hasta no ver, no creer. Pero ¿qué sucede en un grupo y ni cuenta nos damos? No, vemos, pero no creemos. La parte contraria, aún viendo que hay milagros, algunos, no todos, porque pues ustedes están muy puteados, la verdad. Y dices tú, pues es cierto, güey. O sea, Santo Tomás hizo lo que pues, yo en su momento lo hice, ¿no? Condicionar. Y ahí es donde pues, te estás apartando realmente dice William James, la esencia divina que todo lo impregne que llamamos Dios. ¿Tú cómo lo llamas? Dicen, yo lo llamo Jesús. Mira, a Dios le vale verga cómo lo llames. Mientras reconozcas que hay alguien o algo superior a ti, ahí entra el verdadero término del factor X o poder superior. Pero todos creemos que creemos, ¿no? Decía un discípulo del Dr. Bob, William Clarence, le dijo al Dr. Bob, jovencito, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, pues, creo que sí. No, le dijo el Dr. Bob. Bueno, le dijo, no, hijo de su puta madre, o cree o no cree, así le dijo. Esto no es a medias. Y ya empiezas realmente a entrar a ese camino, ¿no? ¿Por qué menciona fácil y cómodo? Cuando tú estás dispuesto. Si no estás dispuesto, va a ser como subir una pinche cuesta descalzo, como, no sé, hay lugares donde, como la de Aica de Totonilco, para subirla a pie, puta, está pesadísimo esa chingadera. Pero hay gente que va a sobornar allá a la Virgen de San Juan, ¿no? Conozco gente que se va descalza, hasta allá. Decía mi papá, ni que haya matado a mi madre yo para andar yendo a pie. Pero así estamos ya con esa creencia, ¿no?
Cuando ya empiezas a entender el concepto de la entidad suprema que es Dios, empiezas a tener esa liberación, compañero. Puedes escuchar a cualquiera. Espiritualidad es no tenerle miedo a ningún Dios. Porque el Dios de cada quien es el que si tú quieres que te castigue, te va a castigar. Esa mamada que siempre repiten por ahí los corrientes de esfuerzos diferentes, que el Dios castigador no existe. Y claro que existe. Tú eres el Dios castigador. El que cuando ves que alguien está haciendo mamada, Dios lo va a castigar. No, Dios no lo va a castigar, lo vas a castigar tú. Y ahí es donde empiezas a ver que en realidad, pues aunque no te des cuenta, tú eres Dios, güey. En la manera en la que eres. Eso es Dios para ti. ¿Te acuerdas del sacerdote Atotonilco que platicaba que un borracho fue y le dijo, oiga, vengo a que Dios me ayude? No, güey, no le pidas. Tu Dios es un pinche borracho, valepito asqueroso como tú, güey. Pero ¿quién lo va a entender? ¿Por qué dices que tú eres Dios? Si la religión te dice lo contrario, no, güey, Dios está aquí dentro de ti. Tu manera de ser, pues ese es el Dios que tú entiendes y que tú consideras. Una pinche porquería de ser humano, casi desde que naciste, güey. Y ahí empiezas a ver, ay, hijo de su puta madre, pues es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas no están en una religión y nunca en su puta vida leyó ese libro? Porque la Biblia, el que dice que es un libro sagrado, nunca lo ha leído. Nunca. Si tú compras la Biblia y no la lees, te haces católico. Si compras la Biblia y escuchas lo que te dicen que dice, te haces evangélico. Pero si compras la Biblia y la lees, te haces ateo, cabrón. Porque el mismísimo Jesús no nos vino a decir, yo soy Dios. No, Él vino a decirles, ustedes son dioses. Pero somos tan herméticos los humanos que mejor lo hicimos un Dios a Él. Fíjense, qué pinches ideologías cuando dicen los alcohólicos, nuestro único defecto más sobresaliente es precisamente la terquedad. No, tiene que ser como yo digo, o como me dijo, lo decía el otro día, la creencia. Ahí les va la creencia de todos los pinches malditos borrachos, asquerosos, infelices, decrépitos, zánganos e irresponsables. Haraganes. Dice, mi mamá me dijo que el sacerdote le dijo, que la Biblia dice, que Mateo le dijo, que Jesús dijo lo que el papá de Jesús le dijo. Chingue a su madre, fíjate cómo distorsionamos todo, ¿no? No, y todavía el cura nos dice, como burlándose, ¿da? Según San Pedro, estaba loco el hijo, bueno, no hace falta que diga, estaba loco el hijo de su puta madre, que según ese güey, San Lucas, fíjate, por eso pusieron a San Lucas. Y decían aquellos de Chespirito, ¿sabían que tú y yo estamos locos, Lucas? Pero en realidad es hermoso, compañeros, cuando realmente encuentras esa esencia que es muy tuya. Que chinguen a su madre todos los demás que estén en contra tuya, porque tú estás en contra de todos. Pero sientes esa liberación, ¿no? Esa liberación que tanto te promete el séptimo paso, hasta el séptimo paso. Cuando hablar del quinto paso, pues es parte del proceso. ¿Qué es? Le dan demasiada confianza, compañeros, es simplemente confesión. Es lo que toda tu puta vida hiciste en la iglesia, ¿por qué nunca te sirvió? Eso es cuarto y quinto paso, lo que hacen de confesarse. Se lo dices al cura y ya después se lo dice al padrino, pero pues están igual de puteados el cura y el padrino. Compañeros, no nos hagamos pendejos, los pasos de acción, nadie lo sabe. Los pasos de acción es el tercero, el sexto, el noveno y el 12º. El tercer paso es el de creación. El sexto de vibración, el noveno de conciencia suprema, y en el ámbito espiritual el 12º es de ciclo terminado, creación divina, terminación. Amén, se pueda decir el término. Qué hermoso es cuando entiendes los ámbitos que rodea el programa de Alcohólicos Anónimos, filosofías infinitas, ¿no? El doctor Jung mencionaba que para él la providencia
era sincronicidad. ¿Y qué es providencia, padrino? Coincidencia dirigida. Coincidencia determinada. Coincidencia con un motivo, ¿no? Todo así funciona. Cuando tú fluyes, todo fluye. Pero tú siempre quieres ser el opositor, ¿no? Nomás cuando te conviene, güey. Porque si a alguien no le hiciera daño el alcohol, nunca dejaría de beber. Yo hice un pacto, recuerdo mucho eso. Yo hasta después, aquí estando en los grupos, me acordé de ese pacto que yo hice. Yo nunca voy a dejar de beber. Que era lo más hermoso, ¿no? Traer un pinche carro con un sonido que, puta, cosa chingona, con un cartón de cerveza siempre en la... A mí me gustaban las cervezas cuando se dicen que se queman, calientes, siempre me gustó el sabor. Y con dinero en la bolsa. Dices tú, puta, esto es el cielo, cabrón. Esa pinche sensación de libertad, ¿no? Que después, pues, se convierte en prisión. Ya no sientes lo que sentías. Insistes, por eso vuelves a beber y nunca dejas el alcohol. Porque insistes en tener la sensación que Dios te mandó en un momento, en una etapa de tu vida. Y cuando ya sientes esa sensación, sin el alcohol o sin la droga, ayer tuve un conflicto con una personita en el hospital. Él es adicto al clonazepam y ya tenía cinco días sin consumir. Y le metieron de contrabando el clonazepam. Y yo le dije, mira, si ya duraste 5 días, ya chingaste, no seas tonto. Yo viví ese infierno del clonazepam. Pues casi me corrió a la chingada. Se molestó, pero exagerado, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque ahora sé que era mi fuerza de voluntad, no la buena voluntad. Y así sucede con la mayoría, compañeros. Por eso nunca han dejado de consumir. Nunca, ni dejarán. Ni dejarán porque al último van a decir, pues de todo ya me voy a morir, chingue a su madre, ya lo que sea. Y eso, pues es cuando encuentran realmente nuevamente el camino más cómodo y fácil. ¿Por qué creen que no se quedan? ¿O por qué no vienen? Porque es un camino muy difícil, compañeros. La verdad duele. El ser humano ha inventado un mecanismo de defensa que se llama negación, porque la verdad nos duele. Somos alérgicos a la verdad. Es como el tema de la tolerancia a 24 horas.